Bueno, pues vamos a empezar con este tema que se llama la concepción en el clan familiar y vamos a ver varios subtemas para ir desglosándolo y que sea más fácil de comprender. Vamos a empezar con el proyecto sentido, el hijo deseado, el hijo no deseado, vamos a ver qué características tienen, qué buscan los hijos no deseados y un hijo esperado como niño, más bien una hija esperada como niña, qué es lo que pasa con esta persona, y un hijo esperado como niña, también qué es lo que está pasando. Y al final voy a tratar un tema que se llama ¿cómo me libero de esta herida emocional? Que es muy fácil, a veces solamente es hacer conciencia y la sanación se da, así de sencillo. Solamente es eso. Muy bien, pues el proyecto sentido. Ya lo había abordado en temas anteriores, en transmisiones anteriores, y ahora solamente vamos a retomar una pequeñita parte. ¿Qué es el proyecto sentido? Es lo que a nivel inconsciente los padres planean, esperan, proyectan previo al nacimiento del niño, ¿sí? Y que el niño a lo largo de su vida, de forma inconsciente, va a tener ese como mandato de materializarlo, ¿sí? Entonces, un aspecto importante en el proyecto sentido de un, digamos, de un niño es el proyecto paterno que se enfoca principalmente en la identidad sexual, es decir, un matrimonio al momento de casarse o incluso ya cuando tienen hijos, si van a planear tener un hijo, le dan una identidad sexual, es decir, yo quiero que el primero sea niño o que el primero sea niña o que solo quiero tener varones, solo quiero tener mujeres, etcétera. Pero los padres, de manera inconsciente, están planeando la identidad sexual del hijo que van a tener, ¿sí? Entonces, eso es algo importante y que va a impactar en el niño, desde su concepción hasta su nacimiento. Entonces, ustedes como padres le asignan antes de incluso concebir, ya están decidiendo qué quieren, si quieren que sea un niño o quieren que sea una niña. Y eso claro que tiene consecuencias en la concepción, antes de ser concebidos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos aquí como dos tipos, ¿no? Como padres, como proyecto sentido le asignamos o esperamos que sea niño o que sea niña. Entonces, si la identidad sexual de mi hijo coincide con la que yo espero como padre, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí los padres se van a sentir aliviados, van a respirar, es como decir, uff, qué bueno, que es lo que yo estoy esperando. Van a decir, todo salió bien según lo planeado, es decir, es un niño, porque eso es lo que deseábamos y eso es lo que nos acaba de confirmar el médico, ¿no? Entonces, ellos también dicen, todo va conforme a lo planeado. Pero esto es siempre y cuando los hijos son planeados, ¿de acuerdo? Entonces, en el inconsciente del bebé, cuando este proyecto sentido se cumple, es decir, es un varón y nosotros como papá y mamá esperábamos un varón, entonces lo que va a sentir el bebé en el vientre de la madre, que es la que le comparte la mayor cantidad de información biológica e inconsciente del clan familiar, el bebé se va a sentir aceptado, es decir, yo siento que me están aceptando y se va a empezar a sentir reconocido, es decir, como miembro del clan, como que está en el lugar correcto y va a tomar una posición en el clan, es decir, se va a sentir con reconocimiento ante los padres y ante el clan familiar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no coincide la identidad sexual con la esperada de los padres? Es decir, sobre todo en los matrimonios que son primerizos, la mayoría dice, queremos que nuestro primer hijo sea hombre, pero resulta que es una niña. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, los padres lo que va a pasar es que se van a sentir de alguna forma desilusionados. Va a haber un momento de frustración, aunque sea muy pequeño, pero lo va a haber. Va a haber un rechazo inconsciente porque lo que yo estaba esperando no se está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, yo de manera inconsciente estoy rechazando lo que me están diciendo o confirmando el médico, que es una niña y no un niño, pero yo esperaba niño. Entonces, ahí el bebé, ¿qué va a sentir el bebé? El bebé también va a sentir, igual que con el bebé que coincide con lo que el padre esperaba, el bebé que ya se concibió y que no coincide con el sexo de los padres que estaban esperando,
pues el bebé va a empezar a sentir, se va a sentir angustiado, se va a sentir rechazado, temeroso, de alguna manera se va a sentir que es un fraude o que no corresponde con los papás, y de alguna forma inconsciente él va a sentir miedo a nacer. ¿Por qué va a sentir miedo a nacer? Porque en el fondo él sintió a través de la madre este rechazo que está surgiendo en el contexto y que a veces es de manera inconsciente. Y no se necesita estar rechazando al niño todos los días, sino que en el momento de que a mí me dicen no es niño, es niña, la madre, oh, sí, o sea, es como decir, no se está cumpliendo lo que yo esperaba, y eso lo siente el bebé, ¿de acuerdo? Recuerden que la madre es la que transmite la información, entonces por eso es bien importante esta parte, ¿sí? Entonces él va a tener como miedo a nacer, porque tarde o temprano los padres van a descubrir pues que no es el sexo que esperaban, por lo tanto va a sentir que defrauda a los padres, es decir, no soy lo que esperas, papá, de mí, porque yo soy una niña y tú querías un niño, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué sucede esto? Recuerden que desde el momento de la concepción, antes, nosotros ya estamos pronosticando qué es lo que queremos o qué deseamos de manera inconsciente, pero ya cuando se da la concepción, esta unión entre el óvulo y el espermatozoide, se da esta concepción, pues hay información tanto del hombre como de la mujer. Hay información biológica de ambos y hay información inconsciente del clan familiar de ambos e información inconsciente de los padres. Entonces, esta conexión emocional y celular existe con la madre y él va a sentir si es deseado o no. Desde ese momento el niño va a sentir si es deseado o no fue deseado, si fue un niño por accidente, y créanme que sí pasa, o sea, de repente decimos, ay, es que estás embarazada, pero no lo esperábamos, no lo esperábamos, me cayó de sorpresa, en realidad yo no quería quedar embarazada, pero ya estoy embarazada, entonces no quería quedar embarazada, ahí hay un rechazo inconsciente del bebé y él lo va a sentir, ¿de acuerdo? Él lo va a sentir, ¿sí? Entonces no hace falta que la madre le diga al bebé ya una vez que nace, sí, una vez que nace, que le diga, fíjate que tú no fuiste planeado y pues no te queríamos, ¿sí? No, porque el embrión lo va a sentir desde pequeño, desde que se está gestando en el vientre de la madre, el bebé lo va a sentir. Entonces, no importa si la madre no le dice, si los padres nunca le comentan que en realidad no lo esperaban, que cayó de sorpresa, que no fue planeado, el bebé lo va a sentir, porque de manera inconsciente le están transmitiendo esa información, aunque no se lo digan, él lo va a sentir y más adelante en su propia vida lo va a manifestar y vamos a ver cómo lo va a manifestar, ¿sí? Entonces, es importante pues de alguna forma que nosotros como padres, bueno, los que son padres, si van a planear a un niño, como no esperar el sexo como tal, porque los padres de repente ya hacen todo un futuro del sexo, lo que va a ser, a lo que se va a dedicar, etcétera. O sea, es decir, como viene, estoy embarazada, lo que venga es correcto y va a ser bueno y le vamos a dar el amor y el cariño que se merece, ¿de acuerdo? Entonces, hola Hipólito, hola Liz, qué bueno que estás aquí presente. Dianita, buenas noches, qué bueno, la primera vez que te veo. Qué bueno que estás aquí. Bueno, ¿y qué pasa con los hijos que son deseados? Es decir, aquellos que los padres conscientemente los planearon, proyectaron cómo iban a vivir el embarazo, qué iban a hacer con él, o sea, se están preparando económicamente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos hijos deseados? Entonces, estos hijos deseados pues son planificados, o sea, se planifica el embarazo, yo me quiero embarazar, ok, perfecto. Se preparan los padres para su llegada. Y entonces, en estos niños que son planeados, generalmente está garantizado el cariño de los padres, porque es algo que yo deseo como papá. Es decir, yo deseo un niño o una niña, pues, independientemente, pero yo lo estoy deseando, entonces el cariño ya está garantizado por parte de los padres. Y hay una aceptación total del bebé, ¿sí? Porque yo es algo que como proyecto de paterno lo estamos deseando y lo estamos haciendo. Entonces, hay una aceptación total del bebé y el bebé siente esa parte, ¿de acuerdo? Porque recuerden que la madre lo está transmitiendo al bebé en el feto. Entonces,
Otra cosa que sienten estos hijos, de alguna manera, es que sienten ya la carga de cumplir con lo esperado para él. Los padres son así y ustedes no me dejen mentir. O sea, cuando yo tengo un bebé y sé que es un varón o yo me embarazo y espero un varón, entonces ya le estoy acomodando la vida, ¿sí? Se va a casar, va a tener hijos, etcétera, me va a dar nietos, se va a dedicar a ser médico, maestro, odontólogo, va a continuar con el campo, etcétera, ¿no? Pero entonces yo ya le estoy armando la vida que él tiene que llevar. Entonces el bebé también siente esa parte. Pero ¿cómo se siente un bebé que es deseado? Pues se va a sentir aceptado, acogido, reconocido por el clan, por los papás sobre todo, se va a sentir querido, va a sentir que hay protección, es decir, que está protegido y que incluso cuando salga va a tener esa protección por parte de los padres. Siente el afecto de los padres, porque ese niño es deseado, entonces él siente el afecto de los padres, siente el cariño de los padres, siente la aceptación de estos padres hacia él, siente que están garantizadas la supervivencia y los cuidados que él va a necesitar una vez que él salga del vientre. Entonces, él siente el amor, el sustento y la protección de los padres. O sea, estos niños digamos que vienen con un 10, ¿de acuerdo? O sea, vienen al mundo de una forma que son reconocidos, aceptados y que yo estoy consciente como bebé que me van a cuidar, me van a proteger y me van a proveer de todo lo que yo necesite para que yo pueda crecer de manera óptima. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con los niños que no son deseados? Aquí es como la parte más cruel. Estos hijos que no son deseados son los antagónicos de los hijos deseados de los padres, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Quizás en algún momento yo como madre ya no me quiero embarazar, pero mi esposo sí quiere tener un bebé. Entonces ahí se da un conflicto. Y como la madre es la que transmite la mayor cantidad de información, ella si queda embarazada no deseando seguir tener hijos, es un hijo no deseado. ¿Sí? En el inconsciente es un hijo no deseado. Entonces eso le va a traer consecuencias al bebé quizás. Que no siempre ocurre así, pero es una tendencia, ¿de acuerdo? Es una tendencia. El hecho de que sea un hijo no deseado no quiere decir que no sea un hijo que no se le va a brindar amor, cariño, sustento, protección, pero sí, hay consecuencias sobre eso. O sea, a lo mejor no te deseábamos, no te esperábamos, llegaste de sorpresa y eso no implica que los padres lo amen, lo quieran, lo cuiden, lo protejan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero en el inconsciente del bebé ya se quedó registrado la parte de no deseado. ¿Y qué va a pasar con este bebé? Bueno, ¿qué va a pasar con este bebé? Entonces, él va a vivir inmerso en el temor por la angustia de saber que si será amado, es decir, ¿me van a querer mis papás o no me van a querer? Me van a sostener, me van a cuidar, me irán a dar lo que necesito, la alimentación y los cuidados. O sea, vive con ese miedo, ¿sí? A cómo va a ser su vida una vez que llegue, ¿sí? Pero recuerden que este miedo, estos temores y estas angustias son inconscientes. Entonces, en el vientre, estos niños son propensos a temores, son inseguros, o sea, sienten ya inseguridad desde su vientre materno. Hay incertidumbre por nacer, porque no sé si me vas a aceptar como padre, porque no soy lo que esperas, porque no fui deseado como otro o como mi hermano quizás. Entonces él siente que no fue deseado como tal, ¿de acuerdo? Entonces eso en el vientre del bebé, ¿sí? Ya una vez, digo de la madre, una vez ya que este bebé nace, en su infancia e incluso en su adolescencia, pues va a tener algunas heridas y consecuencias. ¿Cuáles van a ser esas? Las mismas que tenía en el vientre materno. Va a ser propenso al miedo, es decir, va a ser un niño temeroso, va a ser un adulto temeroso, va a ser un niño inseguro, un adulto inseguro, va a vivir con angustia constante, va a sentir culpa, sobre todo sienten culpa de haber nacido, porque digamos que de alguna manera yo no estaba preparado para venir o ustedes no estaban preparados para venir y entonces nazco, vengo al mundo
Y es como la culpa de por qué vine al mundo. Incluso hay personas que eso se dicen, ¿por qué vine a este mundo? Pues quizás en tu proyecto de concepción en realidad no eras deseado y eso te lo transmitieron desde el vientre de tu madre, ¿sí? Se preguntan ellos si tienen derecho a vivir. Ya cuando son más adultos se preguntan si tienen derecho a vivir o no. No son bien recibidos o no se sienten bien en el clan porque es algo como forzado. Yo no debería de estar aquí, pero ya me pusieron, entonces ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi posición y dónde estoy? ¿Sí? Se cuestionan el lugar en el clan, o sea, en realidad dónde estoy, en cuál es mi lugar al que pertenezco. ¿Sí? Se sienten como intrusos, es decir, porque es algo que yo llego de repente. Entonces yo me siento como intruso. Eh, También algunos se sienten sin identidad, es decir, pues quién soy en realidad, ¿no? ¿Quién soy en realidad? Y se agrava lo de la identidad, sobre todo cuando estos padres ya le asignaron un sexo. Ah, bueno, estás embarazada, espero que sea niño o espero que sea niña. Y entonces eso lo transmiten al vientre, lo transmite la mamá a través de su vientre, en el feto, entonces él lo siente. Entonces, ¿quién soy? ¿Soy un hombre o soy una mujer? No soy lo que esperabas, entonces, ¿soy de aquí o soy de allá? Puede suceder, ¿sí? Y se culpan por haber nacido. De alguna forma inconsciente ellos se están culpando por haber nacido. Eh, Estos niños también se caracterizan sobre todo porque sienten que deben obtener el perdón de su existencia, es decir, yo no te pedí venir, y no sé si lo han escuchado en alguna ocasión, pero eh, sienten que hay una necesidad de que los padres los perdonen por el sentido de haber venido al mundo, ¿sí? Dudan del afecto de sus padres, es decir, no sé si los padres me quieran, buscan constantemente el afecto de los padres, son niños y adultos incluso que están buscando constantemente ese afecto de los padres y esa aprobación de los padres, esa aceptación de los padres. E incluso esto se va más allá porque también están buscando la aceptación de los demás. Como yo no me siento querido, no me siento aceptado, me sentí rechazado, entonces lo que voy a buscar, tanto en mi círculo social y con mis papás, es que me acepten, me valoren, me aprueben por el sentimiento de rechazo que tengo. ¿De acuerdo? Son niños que tienen baja autoestima, hay tristeza en ellos también, hay un enojo constante, siempre están tratando de obtener afecto de los demás, es decir, estoy buscando la aprobación de los demás, entonces son personas que se van a dedicar sobre todo a apoyar mucho, incluso a veces a olvidarse de sí mismos para estar apoyando a los demás. Entonces yo me olvido de mí y me entrego totalmente al resto de las personas con las que estoy, con tal de que me aprueben, me acepten, me valoren y me reconozcan. O sea, eso pasa, ¿no? Eh, bueno, y estos son algunas de las cosas que podrían suceder, sobre todo con los niños que no son deseados, y tanto en su infancia como en su edad adulta. ¿Sí? Que ustedes vayan viendo por ahí con sus hijos o con otras personas. Pero esta es una herida inconsciente. Esta es una herida inconsciente que ellos ya traen grabada desde el vientre de mamá y que se va a manifestar en su niñez y sobre todo también en su edad adulta, incluso con las relaciones de parejas que pueden llegar a establecer. También se da en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos niños en conclusión? Se van a pasar toda su vida forzando o buscando conductas o situaciones para tratar de obtener el perdón, la aceptación y el cariño de los padres. Cuando un niño no es aceptado, o sea, o es rechazado o no fue deseado, ellos van a tratar en toda su vida de buscar el perdón, la aceptación y el cariño de los padres. Y a veces no se dan cuenta que esto lo están haciendo, pero están ahí. ¿Sí? Esto lo están manifestando. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los niños no deseados. ¿Sí? Son totalmente lo opuesto a los niños deseados. Recuerden que el niño no deseado es como el antagónico. O sea, es totalmente lo opuesto. ¿Qué pasa en un matrimonio si la primera hija o el primer hijo lo esperaban como niño, pero resulta que fue niña?
¿sí? O incluso después dicen, no, ahora queremos que ya tenemos un varón, ahora queremos una niña para formar la parejita. Y eso se dice, y es muy cultural, y es válido. Pero la mayoría de la gente de los matrimonios dice, yo quiero por lo menos la pareja, un niño y una niña. O este ya fue niño, espero que la siguiente sea niña. O este ya fue niña, espero que el siguiente sea niño. Y eso es algo normal, y es algo cultural, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa si yo soy niña y mis padres esperaban niño? Hay una consecuencia, porque acuérdense que los padres le asignan la identidad sexual a los chicos en la concepción, desde la preconcepción, ¿sí? Y ya en la concepción, pues ahí se establece qué es. Pero, oh sorpresa, soy una niña y mis padres esperaban un niño. Ah, ok. Bueno, pues entonces yo llego como niña y mis padres esperaban niño, entonces yo voy a tener como niña más afinidad con papá y con los hombres del clan. Porque acuérdense que hay un mandato inconsciente de que tú deberías de haber sido hombre, no mujer. ¿Sí? El mandato inconsciente es tú debiste de haber sido hombre, no mujer. Entonces, por lo tanto, ella se va a sentir con mayor afinidad con papá y con los hombres del clan. Va a tener a lo mejor más amigos hombres que mujeres. Por este mandato inconsciente de que tú debiste de haber sido niño y no niña. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar también? Van a imitar a papá en actitudes, en conductas, en formas de ver la vida. Incluso van a tener hábitos que tienen que ver con la ropa o el cabello. Y hay algunos casos en los que imitan a papá incluso en las cuestiones físicas, es decir, son niñas con cuerpos robustos. Porque recuerden que el mandato es, tú debiste ser hombre y no mujer. El mandato de la preconcepción y de la concepción hasta su nacimiento fue ese. Entonces, estas niñas en ocasiones imitan el cuerpo del papá, es decir, son más robustas. No tienen un cuerpo esbelto, delgado, con cadera, con cintura, con boobies, o sea, normales, sino que estas tienden a imitar el cuerpo físico de los hombres. ¿Ok? Porque en su inconsciente se le marcó mucho la idea de que tenía que ser hombre, no mujer. ¿Sí? ¿Qué va a pasar también con la cuestión biológica de estas hijas que esperaban que fueran hombres? Bueno, pues el mandato inconsciente va a hacer que biológicamente se retrase la primera menstruación, es decir, incluso hasta los 15, 16 años va a tener su primera menstruación, porque el mandato es, tú eres hombre, no eres mujer. Entonces ahí se va a retrasar la menstruación. Biológicamente eso va a ser el cuerpo, porque esa fue la información que se le dio biológicamente, que tendría que ser hombre, no mujer. Entonces retrasan la menstruación. Cuando tienen un periodo, el periodo es muy poco, es decir, el flujo es muy reducido y aparte no tienen casi dolores menstruales. Es decir, es como algo muy simple. ¿De acuerdo? Entonces, y aparte, estas mujeres que debieron ser hombres, pero que, bueno, que se les pedía que fueran hombres en el inconsciente, sus periodos de menstruación son muy extendidos. ¿Por qué? Es decir, se van como lo normal es que sea un periodo de 29 días, un mes, ¿de acuerdo? En una mujer. Ok, biológicamente hablando. Entonces estamos hablando de que estas niñas con el mandato inconsciente de que debieron de ser hombres y no mujeres, sus periodos de menstruación se van a extender mucho más del mes. Entonces van a ser súper irregulares, van a tener periodos de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, etcétera. Pero se van a extender porque la idea es, no eres mujer, eres un hombre, recuerden, ¿sí? Ese fue el mandato inconsciente, entonces biológicamente está respondiendo a eso, ¿sí? Va a tener actitudes masculinas porque está tratando de imitar a papá, porque se le esperaba como hombre, no como mujer.
Entonces, ya en la edad adulta, quienes llegan a casarse, a veces las personas dicen, es que yo quiero embarazarme, yo quiero tener un hijo. Sí, sí lo quieres, o sea, eso lo dices conscientemente, pero la carga inconsciente que tú traes desde tu preconcepción y concepción y todo el periodo de embarazo es, tú no debiste ser mujer, te esperábamos como hombre. Entonces, como esa es la información inconsciente, que es la que tiene más peso, ellas van a batallar muchísimo para embarazarse o definitivamente se van a negar a ser madres. Es decir, yo no puedo ser madre porque mi inconsciente me está diciendo que yo soy hombre. ¿De acuerdo? Esto es a grandes rasgos, ¿sí? Hay que analizar cada caso en particular, pero esto sucede. ¿Qué pasa? Ahora vamos con la parte contraria. ¿Qué pasa cuando yo tengo un hijo, hombre, esperado como niña? O sea, lo contrario, ¿sí? Aquí el mandato cambia. Tú no debiste de ser hombre, tú debiste de ser mujer, porque te esperábamos como mujer, ¿sí? Y resulta que fuiste varón. Ok, bueno, pues esto es algo muy similar a lo anterior. Estos niños van a tener mayor afinidad con mamá y con las mujeres del clan, es decir, se van a sentir identificadas más con, este niño se va a sentir identificado con mamá y con las mujeres del clan, con las actitudes de mamá, con las formas de ver de vida de mamá, con los hábitos de mamá, va a tener actitudes femeninas, porque recuerden que el mandato es, tú debiste haber sido mujer, no hombre. ¿Sí? Entonces, en el inconsciente eso le está diciendo, por lo tanto, tendrá actitudes más femeninas allegadas a mamá. ¿Sí? Incluso va a tener hábitos parecidos a mamá. ¿Sí? Va a tener hábitos parecidos a mamá. E incluso aquí puede ser que se deje el cabello largo, puede ser que de repente ande pintado con el cabello, etcétera, se cuide demasiado, varias cosas, ¿no? Pero incluso sucede que, por ejemplo, hay familias que tienen un hijo varón, pero esperaban una niña y la mamá, de forma inconsciente, lo viste o lo viste como con colores muy, ¿cómo les podría decir? Como muy, ¿cómo se le podría decir? Bueno, el tipo de vestimenta que le pone al niño es muy similar al que le pondría a una hija. Y aparte le deja el cabello largo. Porque el mandato de mamá era yo te quería como niña, no como niño. ¿De acuerdo? Y eso lo hacen. Entonces, eso tiene, eso tiene que ver con la mamá y de acuerdo con el inconsciente que se le grabó en el bebé. Entonces, va a imitar a mamá, este niño, en actitudes, conductas y formas de pensar. Básicamente esto va a suceder así. ¿Sí? Es una generalidad, no es una norma. Recuerden que esto es algo general, no es una norma. Hay que analizar cada caso y hay que ver qué sucede. ¿Sí? Si tienen alguna preguntita por ahí, háganla por favor. Creo que estoy siendo muy rápido, pero bueno. Eh, eh, entonces, estos mandatos inconscientes que se dan desde la preconcepción, concepción, sobre todo en los hijos no deseados, pues existe un sentimiento de rechazo, un sentimiento de culpa, un sentimiento de yo necesito que me quieran, yo necesito la aprobación de papá, yo necesito la aprobación de mamá, yo necesito que me valoren, que me reconozcan. Esta herida emocional se da desde la infancia hasta la adultez y entonces yo voy a buscar como adulto que fui rechazado desde mi concepción, mi preconcepción, voy a buscar parejas que me ayuden a superar esta herida de rechazo por parte de papá o de mamá, porque voy a tratar de cubrirlas, ¿sí? Y a veces no se dan cuenta, pero eso es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta herida permanece hasta la adultez. O sea, no es algo que se quita, es algo que permanece, que está ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me libero de esta herida emocional? Lo primero, como siempre les he dicho, es
hacer conciencia, o sea, tienes que hacer conciencia de dónde estás parado, de cuál es tu vida, de cómo piensas, cómo actúas, cuáles son tus creencias, cuáles son tus valores, cuáles son tus inclinaciones. Entonces dices, ah, caray, todo esto me hace sentido. Entonces, vamos a terapia, hay que tomar conciencia de tu vida, hay que comprender tu vida, hay que aprender a mirar tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos, y que no te dé miedo hacerlo. O sea, la mayoría de la gente no quiere verse, no quiere reconocerse, no quiere aceptar que tiene una inclinación, que tiene un deseo, que tiene un odio, que tiene una tendencia, porque le da miedo. Así no va a haber un cambio, así no lo va a haber. Necesita entenderse, necesita comprenderse, necesita mirarse. ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Entonces yo me detengo y miro mi vida. Miro mi vida, emociones, pensamientos, actitudes, estilo de vida que tengo. Y entonces por ahí puedo yo estar encontrando la herida que yo tengo de mi infancia, desde mi preconcepción y mi concepción. ¿Sí? Entonces esa reflexión de mi vida va a llevar a que yo haga conciencia de esas emociones y sentimientos y conductas que tengo. Y una vez que haga conciencia, a veces el cambio es repentino y natural. ¿De acuerdo? Y hay que tomar una decisión. ¿Continúas así o cambias? ¿Sí? O sea, el reconocimiento de que sí, en realidad yo estoy buscando el amor de papá. Yo estoy buscando el reconocimiento de papá. ¿Ok? Bueno, yo se lo digo porque a mí me pasó. Yo de acuerdo que decía, bueno, ¿por qué estudiaste, David? Y yo decía, ¿por qué estudié? Yo estudié porque yo esperaba el reconocimiento de papá. Y cuando me di cuenta de eso, dije, wow, eso es cierto. Siempre lo estuve buscando. Y sigues escarbando y te liberas de esas cosas. O sea, te liberas ya de que estar esperando el reconocimiento de papá porque desde tu preconcepción te sentiste rechazado. ¿Sí? Y dices, oh, cierto. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Aparte de esta parte de ver hacia tu vida, para liberarte de esta herida emocional, hay que investigar. Investiguen cómo fue su preconcepción, la concepción, y pregúntenle a papá y a mamá qué proyecto tenían para ustedes. Es decir, yo me animé y le dije, mamá, ¿tú qué esperabas? ¿Un niño o una niña? Y ellos se acuerdan antes de que te concibieran y en el momento de que te concibieron, se acuerdan perfectamente incluso de cómo fue tu embarazo y cómo fue tu parto. Se acuerdan. Bueno, yo lo hice. Yo llegué y pregunté y dije, bueno, esto quizás es incómodo para ella, pero yo necesito liberar cosas. A ver, mamá, ¿cómo estabas antes de que te embarazaras de mí? ¿Qué había? ¿Qué pasaba en tu mente, en tu situación familiar, económica? ¿Cómo era la relación con papá, etcétera? Y después, cuando te embarazaste, antes de embarazarte, ¿tú qué esperabas? ¿Un hombre o una mujer? Y ya. ¿Y cómo fue el proceso de gestación? Nací antes de los 7 meses, a los 7 meses o a los 9 meses. ¿Cómo fue el parto? ¿Fue rápido? ¿Fue cesárea? ¿Hubo ahogamiento por parte del cordón umbilical? ¿Tomé líquido amniótico? Bueno, hay N cantidad de preguntas sobre el embarazo, ¿sí? Que también tienen que ver, ¿sí? O sea, cuando investigas esa parte, tú entiendes más de quién eres y dónde estás parado. Entonces, ¿cómo fue tu preconcepción, tu concepción y qué esperaban de ti? ¿Que fueras niño o que fueras niña? ¿Sí? Ahí, ¿cómo fue? Yo les comento abiertamente que mi madre esperaba que yo fuera niña. Y ella me lo dijo. Ella dijo, yo esperaba una niña, David. Pues ahora entiendo muchas cosas, mamá. Ahora entiendo muchas cosas, claro. ¿Sí? Pues por supuesto. Ahora entiendo por qué mi infancia fue así, por qué mi adolescencia, pues por qué ahora mi estilo de vida, por qué ahora mis creencias. Digo, a ver, mamá, ¿cómo fue mi parto? ¿Fue rápido? ¿Fue tardado? ¿Fue así? Tú naciste así, David. Rapidísimo. Perfecto. Y eso tiene consecuencias en la forma en cómo yo soy.
Porque ahora entiendo, digo, claro, es que yo nací así. Yo nací muy rápido. Por eso de repente ando ansioso, no dejo de hacer cosas, siempre estoy buscando qué hacer, etcétera. Porque los partos tienen que ver con la personalidad también. Que eso lo vamos a abordar más adelante, ¿de acuerdo? Pero sí es muy importante que ustedes hagan un cuestionario, yo lo tengo, se los puedo compartir en inbox, quien decida, pero que se atreva a preguntarle a papá y a mamá, quien los tenga aún, a ver, ¿cómo fue mi preconcepción, mi concepción? ¿Y qué esperabas? ¿Si que fuera hombre o que fuera mujer? ¿De acuerdo? Y no se trata de juzgarlos, recuerden que no es un juicio, o sea, es comprenderte a ti y saber por qué te pasan estas cosas, por qué sientes estas cosas, por qué tienes estas conductas, por qué tienes estas inclinaciones. O sea, es entenderte y con entenderte y hacer conciencia te vas a liberar. A veces con eso, con ese simple hecho de hacer conciencia y cambios. Que a veces miren, hay cuestiones que incluso con videos, con conferencias, la gente hace clic en muchas situaciones de su vida personal y hay cambios en sus vidas, porque tienen información, se aprenden a conocer más, ¿sí? Pero no les da miedo, no les da miedo enfrentarse, verse al espejo, verse desnudos, pero no desnudos físicamente, bueno, también, pero me refiero a ver la desnudez de mi alma, de mi personalidad, de mi fragilidad, de mi emoción, de mi sentimiento y de mi conducta. O sea, ese soy yo ahorita. ¿Por qué soy así? Eso va a ayudar bastante, ¿sí? Eso va a ayudar bastante. Bueno, pues si no tienen alguna... Dianita Ercor, muchas gracias por estar tarde, pero qué bueno que asististe. Ojalá tengas oportunidad de ver el video completo. Les agradezco mucho a los que estuvieron aquí, a Emilia, a Margarita, a Liz, me imagino que eres tú, Liz, mi cuñada, Dianita, amiga del alma, maestra, Sirenita, qué bueno que estás presente. Escúchalo cuando tengas tiempo, ¿sí? Ojalá te aporte bastante. Y si tienen oportunidad de compartirlo, pues compártanlo. Les mando un fuerte abrazo a todos, un abrazo de luz y que Dios me los bendiga muchísimo. Y nos vemos el próximo miércoles con otro tema que le daría continuidad a esto, ¿de acuerdo? Emilia, muchísimas gracias, súper interesante el tema, es interesante, sí, es muy interesante. Nos vemos el próximo martes con el tema que le va a dar continuidad, que sería el embarazo, sobre todo para mamás, ¿de acuerdo? Y recuerden, busquen e investiguen, hay mucha información. Cuídense y que estén muy bien. Hasta luego. Que Dios me los bendiga mucho.